Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que vamos a iniciar revisando, examinando un tema que ya lo hemos tocado, pero hay un hecho nuevo. La comisión de revisora, en el Congreso, que revisa el fundamento, no lo que recomienda hacer con por ejemplo, una acusación constitucional respecto a la que se ha intentado y se intenta todavía contra el exministro Mañalich. La comisión revisora recomendó rechazar. La recomendó en el sentido de que las 5 personas que votaban, 2 estuvieron a favor de la acusación, la consideraron plausible, 2 no, y un quinto, el señor Lorenzini, se abstuvo. Cuando se producen esos empates, esto equivale a rechazo. Así que no es que el organismo como tal, con una mayoría, haya dicho no recomendamos. Pero da lo mismo, el efecto es el mismo. Se entiende que la sala tiene que revisar esta recomendación y la puede rechazar, puede seguir adelante. Más de alguno de los, uno de los 2 que rechazaron de frentón la acusación manifestó que el asunto le faltaba consistencia a la acusación, completamente, que era un asunto que no tenía ningún fundamento. Y piensen ustedes en esto. Fíjense que uno de los elementos de la acusación es que Mañalich habría puesto en riesgo la vida de la población. Acusación que es una enormidad, es no solo una falsedad y un absurdo, sino que es francamente de una desmesurada malicia y falta de entendimiento, porque ¿qué es lo que es poner en riesgo? Examinemos eso, por favor. ¿Cuándo, en qué circunstancias nosotros decimos que alguien con su conducta ha puesto en riesgo alguna cosa o incluso vidas? Decir que alguien ha puesto en riesgo supone saber a priori de antemano que tal conducta es riesgosa en comparación con otra u otras que no lo son. Es decir, se trata de una situación, por ejemplo, conducir un vehículo conocida, en virtud de lo cual se sabe qué formas de hacerlo, por ejemplo, conducir un vehículo, son seguras y cuáles son riesgosas. Asume un conocimiento de los parámetros en que se mueve cierta conducta y que permiten calificar, por lo tanto, algunas de ellas como seguras y otras como riesgosas. ¿Qué se sabía y qué se sabe todavía de esta pandemia para poder hacer ese juicio? Nada. Pregúntenle ustedes a los especialistas, y no me refiero a estos especialistas al vapor que han surgido en todos los sectores, en los centros, en los think tank y en otros lugares. No, pregúntenle a médicos, a especialistas en salud pública, si se sabía algo de antemano respecto al modo de expansión, al grado de contagio, al grado de letalidad de esta pandemia. Todavía no se sabe. Se ha ido recopilando información, pero todavía no hay una norma, un conocimiento definido, o por lo menos suficientemente avanzado como para poder decir qué es lo que es eficiente, qué es lo que no lo es, qué es lo que es seguro y qué es lo que es riesgoso. Usted no puede calificar de riesgoso una conducta si no sabe cuáles son las conductas seguras. Es tan simple como eso. Entonces, la persona que redactó esto no piensa bien, o tenemos que asumir que esa persona sabía y sabe cuáles eran las maneras correctas, seguras, para conducir las medidas que tomó Mañalich cuando estaba de ministro. No existe eso. Pero como no bastó esta afirmación ilógica, agregaron que Mañalich había caído en una falta de probidad. ¿Qué quieren decir con eso? Este es el diccionario de la lengua española, para que no crean que estoy yo haciendo cosas gratuitas, así a mi gusto. Y busqué la definición de probidad, por si alguien quiere verificar que lo que yo digo es cierto. Esta definición se encuentra en el tomo 2 de los 2 tomos, en la página 1837,
y dice una definición súper corta, de una palabra: probidad es igual a honradez. ¿Qué tiene que ver la honradez en toda esta materia, me pregunto yo? ¿En qué sentido no habría sido honrado Mañalich en las medidas que tomó? ¿En qué medida? ¿En qué no fue honrado? Algunos dirán, no fue honrado en las cifras que entregó. Pero resulta que con las cifras tampoco hay un criterio preciso acerca de qué es, de cuántos, a ver, ¿cómo decirlo? De quién se puede definir categóricamente como víctima del COVID. Y esta es una discusión que yo recuerdo haberla leído hace ya un mes o dos, quizás hasta un poco más, en el sentido de que había una duda porque hay personas que estaban con otras enfermedades y pudieron perfectamente haberse complicado y haber muerto de esas enfermedades, pero tenían el COVID. Ahora, si uno está contagiado con COVID, pero se muere de un cáncer, voy a ponerlo bien así en extremo el ejemplo. Bueno, uno se murió del cáncer, no del COVID. No porque uno también tenía el virus de esta epidemia, significa que se murió de ella, se murió de lo otro. Es como que dijéramos que se murió del COVID una persona que está contagiada, le atropella un micro. Entonces lo sumamos a los muertos por COVID, porque tenía el COVID. Es una definición que no ha llegado a una norma consensuada. Y por consiguiente, no solo en Chile, sino que en otras partes, y ustedes pueden verificarlo eso estudiando, buscando los artículos correspondientes en la prensa internacional, en internet, de, bueno, ¿quiénes murieron realmente del COVID? ¿Cuántos son los muertos por COVID? Esa es una pregunta que se han estado haciendo, que se hicieron mucho hace unos meses atrás, precisamente cuando Mañalich estaba a cargo de esta cuestión. Entonces, falta de honradez, tampoco puede aceptarse esa acusación, asumiendo, porque todas son suposiciones, de que el señor Mañalich dio adrede, por una falta de honradez, las cifras. En lo que insiste una funcionaria, o un funcionario, que uno no conoce realmente qué conocimiento tiene ese funcionario o funcionaria, porque hemos visto en esta ocasión y en otras en relativo a otro tipo de temas a personas que por razones políticas o odiosidades personales incluso hacen acusaciones y se convierten por eso en un dogma absolutamente irrefutable. O sea, alguien acusa a alguien, yo conozco porque experimenté todo esto, de tal o cual cosa, y eso es suficiente, acusar, decir. Bueno, entonces, no por nada esta comisión revisora, a pesar de que ya incluso los miembros que podríamos llamar de gobiernistas, de derecha, ya no se puede confiar que ellos van a votar de una manera siempre automáticamente favoreciendo a la gente suya, porque hemos visto que en distintas votaciones gente de derecha, por el mecanismo del temor que lo he explicado tantas veces que se ha instalado en Chile, votan lo que le parece bien a la oposición y cosas todavía más decisivas e importantes para la suerte del país que una acusación contra una persona. Por algo se abstuvo Lorenzini, por algo hubo 2 negativas. Y las personas que siguen insistiendo en la comisión de que esta acusación tiene fundamento, bueno, lean ustedes las razones que dan y se dan vuelta en lo mismo. No dan una prueba de que hubo falta de probidad, sino que simplemente asumen como probado eso. Eso es lo que se llama petición de principio en lógica. No dicen, esta persona fue deshonesta, o sea, no hubo probidad en su conducta por esto, esto y esto, sino que simplemente se dan vuelta en lo mismo y dicen, no, la acusación es válida porque por falta de probidad y porque puso en riesgo la vida de las personas. Es decir, cero análisis, cero seriedad, cero responsabilidad, mucha malicia, mucha política. Bueno. Ese es un tema que ya está un poquito viejo. Ustedes dirán, bueno, ya pasó esto, si lo acusan o no lo acusan, ya lo mismo. Pero fíjense ustedes que no es la única acusación que está en este momento en trámite. Se acaba de entrar la acusación constitucional contra el señor Pérez, el duro Pérez, que en el fondo resultó más blando que una sustancia de Chillán, lo están acusando.
Y ya vamos a entrar a ese tema. Antes de eso, para variar un poquito, antes de volver a la política chilena, antes de volver a las acusaciones constitucionales, antes de volver a qué mecanismo psicológico, político hay detrás de esta hilera, ya van 9 acusaciones constitucionales, no estoy contando estas llamadas a terreno, estas interpelaciones que hacen. Voy a tocar un tema que nos atañe como país y que tiene que ver también con lo que está pasando en el planeta, y es estas flotas pesqueras chinas inmensas. Estoy hablando de flotas de más de 300 barcos pesqueros. Y digo barcos, no crean ni por un momento que estamos ya hablando de unos pescadores que andan en un bote a remo. Son unos barquitos bastante grandes. Estamos hablando de barcos bastante grandes. 300, 400. Esos son los números con que se mueven estas flotas chinas. La flota china que anda cerca de las costas de Chile ahora, relativamente cerca, estuvo primero frente a Ecuador. Se metieron en la zona económica exclusiva de Ecuador. Se metieron incluso en una zona protegida por la humanidad que es las Islas Galápagos, donde hay un ecosistema que tiene que ser preservado. Se metieron porque son depredadores. Ecuador los echó de ahí. Llegaron barcos de la Marina ecuatoriana. Luego navegaron hacia el sur y también se acercaron a las costas de Perú, a la zona económica exclusiva de Perú. La Marina peruana los sacó de ahí. Y en este momento están navegando frente a nuestra zona económica exclusiva. La Armada ha dicho que está en estado de vigilancia, que están rastreando, monitoreando, que están con todos sus medios disponibles. Y antes de decirles qué significan estas flotas y qué ha pasado con estas flotas en otras partes del mundo, en estos días, estas flotas francamente de una manera que depredan de una manera impresionante, no solo por el número de embarcaciones, sino por las técnicas de pesca o artes de pesca, como dicen, que utilizan redes inmensas remolcadas por muchos barquitos de estos y que arrasan con todo lo que hay en el mar. En esto, en la pesca, los chinos, como en tantas otras actividades, son depredadores. Y no estoy aquí exagerando, ni estoy hablando simplemente por un tema, digamos, de agenda política. Ya le voy a dar algún ejemplo de lo que está pasando con estas flotas con los pescadores chinos en otras partes del mundo. Antes de eso, permítanme entrar a mi primer bloque comercial y contarles que ustedes, si tienen millas acumuladas por viajes aéreos, más vale que los convierta en dinero antes que la empresa los ponga en cero, como ocurre cada cierto tiempo y uno ni se entera, uno no está pendiente de esas cosas. Convierta las millas que tenga todavía en plata entrando a kmmillas.cl. Le van a comprar su millaje. Sáquele partido antes que sea tarde, amigo. kmmillas.cl. Vuelvo a recomendarles este libro de Ulises Caravantes, Desde los valles transversales a los canales australes. Ya les he contado de qué trata. Revoluciones políticas en el norte de Chile a mediados del siglo XIX. La cantidad de revoltijos políticos que hubo en Chile, no solo en el norte, sino que en el sur, en el centro, cuartelazos, intentonas, golpes de Estado o intentos de golpe de Estado, revoluciones, y con todas ellas con muertos y con brutalidad y con salvajada. Fue la vida política de nuestro país a partir de Prieto, más o menos el gobierno de Prieto, después de que se fue O'Higgins, pero también ya en la época de O'Higgins fue muy sangrienta y muy violenta. Este libro es muy interesante porque estas revoluciones de mediados del siglo XIX en el norte de Chile están contadas, están narradas sobre la base de material directo de familiares de esa época, de Caravante, bueno, abuelos, bisabuelos de él que vivían en esa parte de Chile en esa época. Muy interesante el libro. Y para aprender inglés de una vez por todas, les recomiendo que entren al sitio entrenainglés.cl y contraten un curso online. Cursos online. No solo es la forma como se están haciendo muchas cosas ahora por la pandemia, sino que incluso aunque no era pandemia, yo recomendaría hacer cursos online porque son mucho más efectivos. Es mucho más cómodo estar en casa, solo frente a una pantalla, mucho más concentrado, mucho mejor que tener que ir a una academia donde dejo el auto, irme en taxi, irme en micro, irme en metro, la sala hay otras 20 o 30 personas y después hay que regresar. Esto es más cómodo y más potente. Entrenainglés.cl, cursos online muy potentes. Los profesores saben inglés y saben enseñar inglés.
Cualquier duda que usted no pueda encontrar la respuesta en la página de ellos, entreninglés.cl, mande la pregunta en un mail a coordinación@entreninglés.cl. Bueno, estos señores chinos, estos pescadores, estos pesqueros chinos, son muy agresivos. No solamente entran sin importarles nada no digamos solo la zona económica exclusiva, sino que a la zona ya territorial del mar de un país. En muchas ocasiones apagan la señal de radio que tiene que estar todo barco pesquero transmitiendo para que sea ubicado y dónde está. Y se meten a pescar y a arrasar con todo. En esta última semana solamente, los argentinos que no se andan con cuentos como nosotros, que son bastante más decididos que nosotros, digamos las cosas por su nombre, tuvieron que dispararle a un barco chino de pesca. Hasta que y le hicieron muchos disparos hasta que finalmente el barco pesquero chino se mandó cambiar, salió de las áreas de las aguas territoriales argentinas. Ayer o anteayer para ustedes, un pesquero chino que estaba en la misma, en zonas territoriales rusas, y los rusos sí que no se andan con payasadas, los rusos les dispararon y mataron a varios, 8 pescadores chinos desaparecieron del cuento. Estarán pescando ahora con Poseidón en el fondo del mar. En otra oportunidad, un barco del guardacostas ruso tuvo que hundir, o sea, el de anteayer lo hundieron, antes ya lo habían hecho también. En estos mismos días, los indonesios tuvieron que abrir fuego contra pesqueros chinos porque los estaban controlando no en un barco, en un guardacosta, en un barco más o menos grande, más grande que un pesquero, sino que los estaban controlando desde estas lanchas a motor que son más pequeñas que un pesquero, y los chinos les tiraron los barcos encima. Entonces los soldados de Indonesia tuvieron que disparar y creo que hirieron a uno de los chinos. En Filipinas, la misma situación, han tenido que expulsar a balazo a los pescadores chinos. En Corea del Sur, esta misma semana, todas estas cosas que les estoy contando han ocurrido en los últimos 5 o 6 días. En Corea del Sur hicieron lo mismo contra pescadores chinos que no obedecen las órdenes de irse, porque primero se les avisa, luego se hacen unos disparos al agua y los tipos siguen. Incluso los atacaron disparando piedra y botellazo de uno de los barcos hasta que tuvieron que dispararle. Estoy contando todo esto para que sepan con qué clase de flotas nos estamos enfrentando. Estas flotas depredan y arrasan con todo. Como ya arrasaron sus propias aguas, ahora van a arrasar las de otros países. China de repente pareciera un nido inmenso de hormigas depredadoras o de no sé. Claro, me imagino que ellos tendrán que tratar de alimentar a su gente. Pero como sus prácticas ambientales son destructivas en un grado inimaginable, ahí los tenemos, flotas de 300, 400 barcos arrasando con todo lo que se les pone por delante. Yo espero que la Marina chilena se tome en serio esto y no nos diga solamente que está cautelando, pero deje que los chinos vengan a nuestras aguas, a nuestra zona económica exclusiva y arrasen con lo que andan buscando y con lo demás también. Por lo demás también es sacado y es destruido. Yo espero que nuestra Marina, que está bien equipada, que tiene bastantes barcos, que tiene bastantes aviones de vigilancia, que tenemos satélites, que haga la pega. No, los chinos empiezan primero de a poquito. Ellos tienen la teoría del corte del salame. En esto y en muchas materias. Primero entran un poquito en la zona económica exclusiva. Si no se reacciona, entran de frentón y ya no son 300 barcos, sino que son 1000. Y así van procediendo de a poco hasta que instalan, por así decirlo, un precedente basado en el número. Siempre basado en el número. Después de todo, un país de 1.400 millones de habitantes, y todo lo hacen así, basado en el número, en la masa, en ir generando una situación, un fait accompli, un hecho consumado. Yo espero que no pase esto y que nuestros pesqueros, nuestras empresas de pesca, se encuentren después con que no hay nada que pescar porque los chinos se llevaron todo. Ojo,
Ojo con ellos. En todo orden de cosas, son jodidos. Esta gente, y se han puesto últimamente peores. Bueno, ya les he contado muchas veces las situaciones que se están dando en el mar de la China, cómo de la noche a la mañana instalaron islas artificiales y dijeron que eran dueños del 95% del mar de la China. Esas islas artificiales además están repletas de armamento, pistas de aterrizaje, puertos para sus barcos de guerra, antenas de radar. O sea, se han ido apoderando, se han ido metiendo en las aguas territoriales, incluso ya cerca, encima en la costa de los países ribereños, en Filipinas, por ejemplo, donde se han encontrado a menudo con la actitud vacilante, blanda, por no decir cobarde, de Duterte, que de repente va a besarle las manos a Jinping, después se pone un poquito más duro y luego vuelve a vacilar y está muerto de susto. Se le han estado metiendo, poco menos que están llegando a las playas de Filipinas los barcos chinos. Bueno, lo que haga Duterte es cosa de ellos. Si quieren dejarse bajar los pantalones es cosa de ellos, no nosotros. Espero que no. Espero que nuestros marinos cumplan con su labor y que si se llegan a meter sean apresados y si es necesario que hagan lo que hicieron nuestros amigos de al lado, los argentinos. Esta gente no conoce otros métodos. Y bueno, se me había, incluso tengo más ejemplos, si se me olvidaron varios. Han habido casos con Japón también. Entonces, si ustedes entran a algunos sitios de la internet que se siguen las noticias de esa zona del mundo, se van a encontrar las dificultades que tienen los japoneses para estar todo el tiempo echando a estos barcos, docenas, a veces son 10, son 100, son 500, que se meten en aguas territoriales que no pertenecen a China a depredar. Y siguen haciéndolo, imponiendo el número, calculando de que el otro país se va a finalmente dejar violar por el número. Bueno, lo que pasa en Japón, lo que pasa en Filipinas, repito, es cosa de ellos. Nosotros no podemos dejarnos violar por los chinos. Por favor. Vamos a la otra acusación constitucional entonces, volviendo a Chile, que es contra Pérez, que ya entró en el trámite, y que es la novena, con la cual, la novela en 2 años, con lo cual yo diría la izquierda efectivamente batió un récord, como dijo Belolio, batió un récord. Y esta vez fue un poco más enérgico que en otras oportunidades el gobierno. Y Belolio dijo que en la izquierda, cada vez que algo les falla, cada vez que les falla una alianza electoral, como les falló hace unos días atrás, cada vez que entran en problemas entre sí, como les pasa a cada momento y pasan unos almuerzos para reunirse y hablan de lo importante de la unidad y en el próximo capítulo vuelve a suceder lo mismo. Cada vez que tienen estos tropiezos internos, cada vez que se manifiesta que no tienen nada que decir y proponer, recurren, dijo Belolio, a una acusación constitucional o a una interpelación. Parece, dijo, que el único modo de unirse que tienen es alrededor de las acusaciones constitucionales o cosas por el estilo. Y yo quiero entrar un poquito en esto, que de seguro lo he hecho en otros programas, pero perdónenme, la realidad no me ofrece todos los días cosas nuevas, todos los días algo nuevo. Esto es viejo, lo voy a reiterar probablemente. Efectivamente, la izquierda chilena, por no decir la izquierda de todo el mundo, cosa que también ocurre, no tiene nada que ofrecer, pues eso es. Fíjense ustedes que en todo este periodo político que hemos estado viviendo, desde que empezó el gobierno de Piñera, no estoy ni siquiera hablando desde octubre del año pasado, desde que empezó el gobierno de Piñera, ¿recuerdan ustedes, por ventura, alguna oportunidad en que los ciudadanos de Chile hayan podido oír o leer una pieza retórica, relativamente sustantiva, acerca de qué propone la izquierda en materia de organización económica? ¿Tienen ustedes alguna claridad respecto a cuál es la concepción de la izquierda? Bueno, primera respuesta, no puede haber una concepción de la izquierda porque no existe la izquierda. Salvo, como lo dijo Belolio, como un grupo de individuos que solamente existen como unidad, como un sujeto político coherente, cuando presentan acusaciones, con lo cual uno no gobierna un país, uno no determina políticas económicas, de relaciones internacionales, educacionales o de salud, haciendo acusaciones.
Entonces no hay una ala izquierda que pudiera hacer una proposición. Pero entonces, hagámosle más fácil la pega. ¿Qué ha propuesto específicamente el Partido Comunista? Olvidémonos del resto. ¿Cuáles son los planes del Partido Comunista en materia económica? ¿Cuáles son las empresas que ellos consideran que debieran nacionalizarse? O consideradas del área estratégica y luego nacionalizarse. O intervenidas mayoritariamente o en un grado importante por funcionarios del Estado, al estilo chino. ¿Cuál debía ser el régimen que rigiera en la agricultura? ¿Qué piensan ellos de las relaciones comerciales internacionales? ¿Cuáles son sus conceptos del Partido Comunista, aunque uno los puede sospechar, relativos a las relaciones de Chile con países como Irán, como Corea del Norte o como Venezuela? Todos amigos del Partido Comunista, por supuesto. Pero ahí uno tiene que hacer la adivinanza o la deducción. Tampoco lo han dicho formalmente. En otras palabras, ¿cuál es el programa político para el país del Partido Comunista? Lo han leído en alguna parte y estoy hablando de un programa concreto y no afirmaciones generales que las usan para un barrido y un fregado acerca de la justicia social o terminar con los abusos y frases como esa que no significan nada en términos programáticos. Son simplemente expectoraciones políticas. Ok, no sabemos nada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el Partido Socialista ahora? ¿Cuáles son, en todos esos rubros, las ideas del Partido Socialista? ¿Quién ha leído algún documento serio, largo, sustantivo, grueso, detallado acerca de qué piensa el Partido Socialista acerca de la organización económica, de las relaciones internacionales y todos esos rubros? ¿Han visto alguno de esos? Yo no he visto ninguno. ¿Qué piensa la democracia cristiana? ¿Qué piensa el Partido Radical? ¿O el PPD? No voy a preguntar del Frente Amplio porque ni siquiera es un Frente Amplio, es un frente de 16 sectas distintas. Pero supongamos que tuviesen en esto una unidad de alguna clase. Bueno, no se nota en un programa tampoco. Porque, repetimos, las unidades se producen cuando se trata de hacer acusaciones constitucionales o cuando se trata de cacarear frases vagas y generales sobre la justicia social, sobre la equidad. Usted no gobierna simplemente diciendo que le gusta la justicia. ¿Qué es eso? Aparte que habría que discutir qué es lo que es justo e injusto realmente. No es la igualdad como ellos la ven. La justicia no tiene nada que ver con la igualdad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si la justicia fuera igual a la igualdad, entonces no hay justicia. Si todos reciben lo mismo, si reciben el mismo premio, el mismo castigo, significa entonces que no se está evaluando lo que contribuye cada cual. Y cuando se evalúa hay diferencia, y por lo tanto la justicia no puede ser, cuando es celebrada en serio, igualitaria. Pero da lo mismo, dejemos eso por un momento al lado. No se gobierna simplemente hablando en general de las injusticias sociales, o de las demandas sociales, o de las explosiones sociales, o de la equidad, o de los pueblos originarios, o de una narrativa relacionada con lo que hicieron los españoles hace 500 años. ¿Cómo se traduce eso, por ejemplo, en políticas fiscales? ¿Cuáles serían las políticas fiscales que nacen de la idea de la justicia social? Simplemente gastar más plata sacándola de algún otro lado, pero ¿de dónde entonces la sacarían? También tendríamos que por lo menos saber a dónde piensan meter la mano para sacar y tirar para este otro. Esos ejercicios concretos, programáticos, acerca de cómo debiera constituirse el país en términos de su funcionamiento diario, no emerge de la izquierda. No. Emerge solamente las acusaciones y estas generalizaciones que las van a tratar de imponer, quizás con más precisión, porque han estado trabajando en eso hace rato, en lo que ellos esperan que sea una nueva constitución si gana la prueba. Entonces, como tienen que existir de alguna manera, como tienen que darle una prueba de existencia a sus propias militancias y a la ciudadanía en general, tienen que hacer algo para que se note que están. Para que uno no diga, bueno, ¿y qué pasó con esta gente? ¿Dónde están? ¿Están sentados en la sala? ¿Están en una comisión? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, tienen que estar diciendo cosas para aparecer en los medios, donde los reciben gratamente sus compañeros, sus amigotes, sus socios del mundo de las comunicaciones. Me han contado de un programa que yo conocí algo de políticos donde llegan
a pampearse a la gente de izquierda. Llegan a contar chistes, felices, no les preguntan nada serio. Le celebran todo, le hacen cariñito. Entonces de esa forma dan pruebas de existencia. Una existencia fantasmagórica, por supuesto. Una existencia así como el ectoplasma de los espectros, una cosa que no tiene consistencia y que solo puede manifestarse con consecuencias en el mundo real con las acusaciones. ¿No es cierto? A Chadwick lo acusaron, ganaron la acusación y Chadwick, la consecuencia real es que no va a poder asumir puestos públicos por mucho tiempo. Lo lograron. ¿Qué significa eso para el desarrollo de la marcha del país? Nada. ¿Qué significa eso para la economía, para la educación, para la salud, para la formación de las nuevas generaciones que están cada vez más despelotadas, cada vez más flojas y todo lo consideran una carga académica? Nada. ¿En qué atañe las acusaciones y los resultados para Chadwick y quizás para el día de mañana para Mañalich en términos de eso que hablan de repente de la innovación, de la ciencia y la innovación tecnológica, de la cual entienden muy poco porque en general no saben las tablas de multiplicar siquiera? Entonces no es verdad lo que dijo Belolio. Solamente se reúnen, aparecen como una cosa que existe, tienen una apariencia de que existen, haciendo acusaciones constitucionales basadas en tonterías como la que analizaban antes, de la falta de probidad o de poner en riesgo la vida de la población, como si, fíjense ustedes además esa frase, poner en riesgo la vida de la población, o sea, poner en riesgo la vida de toda la población de Chile, o sea, como si hubiera estado Mañalich manipulando sin saber una bomba de hidrógeno, poniendo en riesgo la vida de la población, de los 17 millones de personas. Ese es el nivel de intelecto y de programas y de ideas concretas que tiene la izquierda y por eso que tienen que caer en estos numeritos cada cierto tiempo. Antes de entrar a otro tema que tiene que ver con el señor Gutiérrez, el amoroso Gutiérrez, permítanme pasar a mi penúltimo, supongo, bloque. Les recuerdo, amigos, que si tienen ustedes un problema legal civil, recurran a Salinas y Ojeda, que se especializan en casos civiles, no penales ni tampoco laborales, civiles. Son especialistas, conocen la pega de memoria y tienen una muy buena tasa de éxito por lo mismo, porque son especialistas. No se ponga en manos de un abogado que le hace al barrido y al fregado, porque probablemente el que va a salir fregado y barrido va a ser usted. Salinas y Ojeda, casos civiles, como los que le he mencionado con ejemplos tantas veces. No olvidéis, amados hermanos, Lavoclub, pues, el detergente más eficiente que usted puede encontrar, hecho en Chile por trabajadores chilenos, por químicos chilenos, que es biodegradable, que es hipoalergénico, que viene en un envase de 10 litros, que se lo traen a la casa, que se lo reponen en la casa, y ¿qué más se puede pedir, caramba? Además, ahora usted puede encargar a Lavoclub que le traiga un envase bastante grandecito con aromatizante y suavizante para que tenga el equipo completo con que hoy en día se lava la ropa. Lavoclub. Y acuérdense de la promoción de que está celebrando Miclimo para que usted tenga una estupenda climatización que es infinitamente superior a todo lo que usted conozca, que la chimenea, que la estufa parafina, que la estufa leña, que esto, que el otro, que olvídese toda esa cuestión, o las estufas eléctricas que calientan re poco, que salen más caros. Bueno, miclimo.com le ofrece la posibilidad de que usted adquiera sus dispositivos que son fantásticos, le sirven en verano y en invierno, sin ruido, funcionan con un poquito de electricidad, están conectados a internet, son salvajes, otra dimensión. Y tiene ahora la posibilidad usted de comprar este equipo o equipos, se va a poner varios, y a los 60 días, si por algún motivo no quiere seguir con esto, lo devuelve y le devuelven la plata. 60 días de prueba. ¿Qué más quiere? miclimo.com. Y la última de este bloque, otro de estos servicios que están ahora en internet y que seguramente van a seguir funcionando así, con o sin pandemia, porque todos nos hemos descubierto que muchísimas cosas se pueden hacer por internet mucho más eficazmente. Por ejemplo, los de las diligencias notariales.
En vez de estarse instalando por horas en una notaría esperando el trámite, que es lento, hay mucha gente, lo de siempre, usted entra a notariospress.cl, anota el papel que necesita, le piden los datos que se requieren, los pone ahí, luego paga con la tarjeta en esa página, usted conoce cómo se compra en internet, y luego todo lo que tiene que hacer es ir, cuando le dicen, al otro día, a lo mejor en un par de horas, a la notaría, a retirar el papel que ya está listo, lo firmó el notario, usted ya lo pagó, lo tiene que firmar ahí, eso es una exigencia jurídica, y en un par de minutos está listo en vez de estar horas instalado. No puedo imaginar algo más eficiente que eso. Fuera de eso, si usted quiere transferir un vehículo, hay un método que tienen aquí en notariospress.cl para que usted no tenga que ir al registro civil. Lo que está quedándome de materiales periodísticos, si podemos llamarlo así, hoy día es la formalización que a Gutiérrez, una formalización llevada a cabo por la Fiscalía Regional de Tarapacá, formalizando al señor Gutiérrez, pues al que nos trata de fascistas pobres, al tipo este que tiene una barba y un bigote cerrado y está siempre como enojado, un tipo muy desagradable, muy antipático, muy irascible, muy rabioso, un tipo con el cual uno no podría convivir ni 2 minutos sin que la cosa termine a los botellazos, me imagino yo. Pero uno podría por último aceptar que hay gente así, a lo mejor uno tampoco es mucho mejor que eso, pero resulta que amenazó a estos funcionarios de la Armada, según dice la Fiscalía, cuando lo interceptaron, ustedes recuerdan el caso, y él dijo, ustedes no me controlan a mí, yo los controlo a ustedes y todo lo demás. Eso se consideró una amenaza al personal de la Armada. Ahora, personalmente, estimado amigo, aunque como ustedes se habrán dado cuenta, no soy amigo íntimo del señor Gutiérrez. Y creo que los señores Gutiérrez de este mundo son personajes muy tóxicos y desagradables. Y peor que eso, políticamente son dañinos para el país. Pero no por eso dejo de darme cuenta que su prepotencia, su arrogancia, no sé si da para ser etiquetada como amenaza. Yo entiendo que una amenaza es algo un poco más serio. Una amenaza habría sido decir, los voy a reventar a ustedes, pobres y tristes marineros, porque yo soy diputado y por lo tanto tengo este poder, y por último voy a pegarle un telefonazo a no sé quién, y ustedes van a perder la pega, los van a sumar. Eso es una amenaza. O que les hubiera dicho, a ver, les voy a dar un puñete. Eso es una amenaza. Botarse a chorito las pampas no es una amenaza, es ser huevón nomás. Ahora, si el fiscal regional de Tarapacá quiere formalizar por huevón a Gutiérrez, yo no tengo problema, pero ahí, en este caso concreto, por amenaza personal de la Armada, o sea, yo creo que el personal de la Armada, dicho de paso, habría que alguien, ese personal que estaba ahí ese día, ese personal debiera ser, no sé, por lo mejor ocurrió, ¿no? Debiera ser pasado por alguna instancia disciplinaria en la Armada, porque no puede ser que gente que está ahí cumpliendo una labor por la cual nadie tiene más autoridad que ellos, porque están cumpliendo específicamente esa labor, una labor crítica en tiempos de una epidemia, que se hayan entregado tan fácilmente, que hayan cedido tan fácilmente las amenazas de Gutiérrez, me pareció cuando primero ocurrió esto, y me sigue pareciendo una muestra de debilidad que uno no esperaría en infantes de marina, o en marinos. Yo no lo esperaría. Yo no sé, espero que esto no sea un caso general de que todos los infantes de marina, todos los marinos son así de obsecuentes. No. Me parece más grave la pasividad de este pelotón, de esta patrulla, o esta gente que estaba ahí. Me parece eso más grave que la prepotencia de Gutiérrez, que no es la primera vez que parlamentarios hacen un número similar, si lo hemos visto. O sea, ni siquiera es original en esto Gutiérrez. Yo creo que supongo que le habrán dicho algo en el Partido Comunista, que no haga esas cosas, que desprestigia a todo el partido. A lo mejor le han dicho, a lo mejor no, lo pasaron a, como llaman, control y cuadro, no sé. Y no sé cómo funcionaba el Partido Comunista. Antes funcionaba así, ahora no tengo idea. Pero no sé si corresponde formalizarlo por amenaza personal de la Armada. No, yo creo que no. Hay que ser en esto
imparcial o justo. O sea, no porque a uno no le guste un político significa entonces que uno va a aplaudir cualquier cosa mala que le pase. No. Ese tipo de conducta, o sea, en el sentido de que las normas se interpretan y se aplican según los gustos de uno, eso es el paso que conduce al desmoronamiento de una sociedad. Tiene que valer la ley por sobre las preferencias personales. Si le cae a uno pesado, simpático a alguien, tiene que verse que se aplique la ley y que se usen los recursos jurídicos, etcétera, etcétera, las acusaciones, las formalizaciones, de acuerdo al mérito de la situación y no simplemente porque no les gusta Gutiérrez tampoco, o porque quieren hacerse los que son independientes de la oleada progresista, o por cualquier motivo. Porque yo jurídicamente no veo amenaza ninguna en lo que dijo, los voy a controlar a ustedes. Bueno, es pesadez. Es un clásico de Gutiérrez, pero no es una amenaza, creo yo. Ustedes dirán, ahora me van a retar ustedes porque van a decir algunos que soy camarada de Gutiérrez. Capaz, bueno. Y entro a mi último bloque comercial antes de pasar a mostrarles un libro súper interesante que tengo. Primero les cuento el ajedrez, que está disponible en espacioajedrez.com para que usted le entregue a los niños, a los cuales quiere regalarles algo que va a servir para toda la vida, que los va a formar, va a ser importante en sus vidas. No va a ser un juguete, no va a ser un regalo más que se olvida. Va a ser, para muchos, no todo. Hay personas que no les entran las balas, digamos. Pero para niños inteligentes, créanme que el ajedrez los va a poner en una senda en donde van a empezar a sacarle más y más partido a sus dotes personales. Espacioajedrez.com, ahí está el tablero, la caja con el tablero, las piezas, las licencias para entrar a Espacio Ajedrez, también está el reloj digital. Las dos cosas se pueden comprar por separado, no hay obligación de comprar las dos y las dos llegan muy rápido a sus manos. Espacioajedrez.com, estimados amigos. Para vender un inmueble, ya saben ustedes, pues. Nadie más rápido que Hey, el corredor más rápido de Chile. No les digo más, los métodos especiales que él tiene, pónganse en contacto con él y vendan de una vez por todas. Y si tiene usted riendos, si usted es rentista, páseselos a Hey para que se los administre él y usted se evita los problemas de siempre. Controller. Quiere dejar su empresa funcionando al máximo en capacidad, cosa que va a ser más importante que nunca ahora para recuperarse. Y no solo recuperarse, sino que una vez aprovechar de obtener ventajas sobre los competidores. Póngase en manos de Controller. Esta empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en instituciones internacionales, en grandes empresas internacionales, van a revisar cómo funciona la gestión de su empresa en todos sus aspectos y van a encontrar las fallas, van a encontrar los problemas, le van a dar los consejos para repararlo y llegado el caso se van a hacer cargo, si usted así lo decide, de la gestión. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Póngase en contacto con ellos, no pierda tiempo, no pierde nada además, ni un centavo con contactarlos, contarles de su empresa y ver qué se puede hacer al respecto. Y para los que ya están, y parece que cada vez son más, invirtiendo fuera de Chile, lamentablemente, pero es así. Los que quieran invertir en Estados Unidos y no saben por dónde partir, yo les digo, partan entrando a la página inviertaenusa.cl, amigos. Ahí se van a encontrar con una empresa, con una entidad que no solo conoce cómo se hace jurídica y legalmente, sino que tiene cientos de ofertas comerciales, inmobiliarias, franquicias, de todo. Y le puede conseguir incluso cuenta corriente en dólares en un banco norteamericano. Y si usted se quiere además ir a revisar sus inversiones allá, le van a conseguir una visa de residencia en su capacidad como inversionista. Inviertaenusa.cl puede ser la puerta de entrada para una nueva vida suya como emprendedor. El libro que les voy a mostrar hoy día es muy interesante por muchas razones. Especialmente en tiempos como estos, tiempos de convulsión política, en que todo parece cambiar, todo está cambiando. Algunas cosas parece que además de cambiar van a derrumbarse, van a emerger otras que pueden ser unos engendros o no, no sabemos, esperemos que no. Y uno se pregunta, ¿qué te pasó Chile? Yo he visto algunos columnistas que se hacen esa pregunta, ¿qué te pasó Chile? ¿Qué pasó con Chile? ¿Cómo es que un determinado orden se derrumba? En unos pocos años emergen fuerzas, energúmenos, personajes, castas políticas, algunos de ellos realmente que no se sabe cómo llegaron al Congreso, toda una serie de situaciones que están desfondando la situación a la cual estábamos acostumbrados.
¿Cómo pasan esas cosas? Bueno, la historia nos enseña mucho, porque prácticamente no hay proceso que una sociedad vive en un momento dado que no haya sido vivido antes por otra sociedad en distintos niveles de intensidad, si ustedes quieren, en otras circunstancias, con otro ropaje. Pero el drama ha sido muy similar, pero súper similar. Y aquí, este libro, La tormenta antes de la tormenta. Miren el título excelente de Mike Duncan, El principio del fin de la República Romana. Como ustedes saben, Roma, el Imperio Romano, antes de ser imperio, era una república. Habían autoridades elegidas por los ciudadanos con una serie de mecanismos electorales que son, ¿para qué los voy a explicar cómo eran? Además cambiaron con el tiempo, pero eran elegidos todas las autoridades, los cónsules, los pretores, los censores, los procónsules no. Todas estas personas eran elegidas directo e indirectamente. Había una casta que manduqueaba a todo el mundo, pero aún a ellos tenían que tomar en cuenta al pueblo, porque tenían que convencerlos a sus clientelas políticas que votaran por ello. Era una república, imperfecta, pero una república, y se convierte en un imperio. ¿Cómo ocurrió eso? Todos más o menos tenemos una idea de que en los últimos 50 años la república, o sea, en el siglo I a.C., digamos, pongámosle por poner una fecha en el año 90 a.C., 80 a.C., empiezan a aparecer otros personajes, otras tensiones, aparecen los Julio César, los Craso, aparecen los Cicerón, aparecen los Catón, empieza a desmoronarse todo y finalmente llega el imperio. Pero ¿cómo se preparó eso? Y por eso que se llama esto la tormenta antes de la tormenta. La tormenta propiamente tal que derriba la república ocurre, por así decirlo, por ponerle una fecha, en los últimos 100 años de la república. Ahí aparecen estos personajes. Ya a mitad del primer siglo antes de Cristo ya tenemos a Julio César activo y en fin. Pero ¿cómo se produjo esa tormenta? Bueno, por una tormenta anterior. Y ahí está lo interesante, porque ahí aparecen realmente los mecanismos causales que generan las condiciones de esta tormenta final. La tormenta que precede la tormenta, que preparó la tormenta. Es decir, nos remontamos un poco más atrás, la historia no ya de los últimos 100 años, sino que más o menos desde el año 146 a.C., en el momento mismo en que Roma termina por destruir Cartago, su gran rival en el Mediterráneo, y termina también por ponerle la pata encima a la independencia de las repúblicas o de las polis griegas, y en fin, establece ya de facto un dominio sobre todo el ecumene del Mediterráneo. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué elementos que antes mantenían en vigencia las costumbres, los mores, que se llamaban las costumbres antiguas, las tradiciones, las maneras de conducirse, que ni siquiera había que pensar en ellas, ni escribirlas, los políticos cómo se conducían, cómo llegaban al poder? ¿Qué empezó a pasar? Que eso se desfonda. Y aparecen estos energúmenos del final del siglo, del primer siglo antes de Cristo. ¿Qué hace posible que aparezca un Julio César, o un Craso, o un Pompeyo? ¿Qué elementos se derrumbaron, que eran los que mantenían visible o invisible la república, y que al desmoronarse, por lo tanto, producen el desmoronamiento de la república en un proceso muy rápido? Y ahí uno encuentra cosas muy interesantes que atañen en parte a cualquier sociedad contemporánea. Desde luego, por ejemplo, uno piensa cada momento cuando lee estos libros lo que está sucediendo en Estados Unidos. La tormenta que precede a la tormenta es además un libro extremadamente bien escrito y extremadamente informativo, que entretiene. Parte este libro cuando el procónsul Publius Escipio Emiliano, llamado también el africano, está de pie frente a los muros de Cartago observando a la ciudad en llamas. Después que luego de un largo sitio, dice, y sangriento sitio o asedio, los romanos habían logrado penetrar los muros y atravesado el corazón de su mayor enemigo. Los cartagineses habían puesto una dura batalla, forzando a los romanos a conquistar la ciudad calle por calle,
Pero al final de una semana de combates, los romanos prevalecieron. Después de sistemáticamente saquear la ciudad, Emiliano ordenó que Cartago fuera destruida y que los habitantes que quedaban, los que no habían muerto en la batalla, o fueran vendidos como esclavos, o fueran reubicados hacia el interior de África, lejos de la lucrativa bahía en las costas de Nordáfrica. Cartago ya no era más. Y se dice que este personaje, al ver esta destrucción, lloró. No tanto por pena por lo que le había sucedido a Cartago, que había sido un imperio comercial importante con el cual había tenido 3 guerras, esta era la tercera, la final, Roma, sino porque vio, se lo preguntaron, porque lloraba, que algún día le podía pasar lo mismo a Roma, y efectivamente le pasó lo mismo a Roma, solo que mucho, pero mucho tiempo después. Súper interesante este libro, entonces, está en Amazon, La tormenta antes de la tormenta. Nosotros tenemos nuestras pequeñas tormentas también acá, no tan pequeñas en realidad, pequeñas a nivel escala planetaria, pero para los que estamos acá adentro, inmensas. Y realmente, cuando uno no hace el esfuerzo de pensar un poco de lo frágiles que son las sociedades, de cómo instituciones y costumbres que parecían sólidas, indestructibles, que habían durado mucho tiempo, pero eran frágiles todo el tiempo. Hay cosas que pueden durar mucho tiempo, pero que al menor empujón, al caerse, se quiebran. Y pasa eso con las instituciones, con las costumbres, con los valores. Se pueden desmoronar y se desmoronan muy rápido. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les recuerdo que las preventas continúan de mi libro Insurrección y del libro Historia de la Felicidad, y que esto tiene un límite porque no vamos a poder imprimir un número ilimitado de libros, porque para eso necesitaríamos un capital que no tenemos, de lejos. Si no es por esta preventa no podemos imprimir nada. Entonces, los que están interesados en estos libros, en uno de los dos o en los dos, hagan la compra ahora, la precompra ahora. Si no están interesados, por supuesto, no tienen ningún problema. Pero si están interesados, después me llegan a mi mail pidiéndome el libro, resulta que yo no los tengo. Me ha pasado con varios ya. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana sábado con algún tema. Quizás voy a entrar un poco más a este libro para contarles detalles de cómo fue que se fue derrumbando esa república que había durado, como 600 años. Cuando pasan todas estas cosas, Roma ya tenía más de 600 años de existencia. Vean ustedes. Pero en esos 600 años, siempre con fragilidad. No hay nada más frágil que el orden social, nada más fácil de romper. Nos vemos mañana.